noches. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros, el Frente Unido por el Pacto, y para que los que llegan por primera vez a Fabio, nosotros hace 3 años venimos construyendo este espacio para el análisis de los problemas económicos, políticos, sociales, culturales. Y nos han respondido importantes personalidades desde distintas disciplinas. No es fácil mantener este tipo de espacio, pero lo hicimos también con una intención, y era de mirar y apoyar el programa de Petro como referente. A esta labor la hemos denominado Invitaciones Temáticas Frente Unido por el Pacto, como una labor del Frente Unido por el Pacto histórico, y eso sí ya es una tendencia política aquí en Antioquia, y que hemos luchado mucho por el proceso unitario del pacto histórico. Y por eso, pues, creo que aquí hay una diversidad grande de tendencias del pacto histórico, y también nos ha permitido manejar una relación muy fraternal con unitarios. ¿Por qué? Porque entendemos, pues, el momento político que nos lleva. También hoy ustedes ven o ustedes recibieron nuestra invitación, y la hacemos conjuntamente con la Nueva Gaceta Medellín, un canal de YouTube asociado al Centro de Estudios Sociales Francisco Mosquera, y que nos parece que desarrollamos actividades similares. Y entonces esto nos ha llevado a pensar la posibilidad de que con todos estos centros de pensamiento, que tenemos afinidades políticas, la posibilidad de que busquemos un solo espacio, o nos turnemos semanal, quincenalmente, para no estar ni fatigando a los invitados, no repetir charlas y unir esfuerzos. Eso creo que ha sido, pues, la intención nuestra desde hace algunos días, y que le he manifestado a Ricardo Torres, compañero aquí del PTC. Eso, pues, en cuanto a lo que es el Frente Unido por el Pacto. Compañero Ricardo Torres nos va a hacer la presentación seguramente de primero de Fabio Arias, que ya le explicamos al doctor Pulgarín el por qué Fabio nos acompaña un tiempo más limitado, y luego también tendremos oportunidad de darle la presentación al doctor Pulgarín. O sea, Ricardo, buenas noches y muchas gracias. Aquí estoy. Sí, muchas gracias para todos los presentes por la compañía. Realmente este tipo de espacio es muy necesario que se desarrolle, que lo alimentemos, porque el debate político es constante y no se puede eludir. Yo creo que una de las falencias en general que hemos vivido es ese análisis riguroso de las situaciones y del intercambio de opiniones. Para esta noche, como está plenamente, pues, planteado en el flyer promocional, queremos mirar la situación política de lo que ha implicado unas decisiones del imperio norteamericano frente a, primero, a una desertificación al gobierno colombiano, posteriormente la suspensión de visas, una forma unilateral, pues ya de Gustavo Petro, del ministro Edwin Palma. Hay 4 funcionarios a los cuales le negaron la visa, y hay otros 4 que voluntariamente han renunciado a las visas de norteamericana en solidaridad con el gobierno. Y pueden venirse muchas más actitudes de ese tipo, porque son un símbolo político de manifestación de apoyo a la decisión que tomó Gustavo Petro en Nueva York recientemente. Entonces, aparte de eso, lógicamente hay otra serie de situaciones que se están viviendo en el mundo. El caso de la presencia de los marines y de toda la tropa norteamericana en las costas del Caribe, y particularmente frente a Venezuela. Creemos que está en una situación que está determinando ese proceder autoritario del imperio norteamericano
para intimidar a todos estos pueblos. Entonces sabemos que se está generando una contradicción profunda en el mundo y que Gustavo Petro en su discurso en la ONU lo planteó, donde estamos viviendo esa tendencia de izquierda y progresista que defiende la democracia, que busca la salida a los grandes problemas que padece la humanidad de todo orden, en el orden ambiental, en el orden económico, en el orden social, y la otra tendencia, que es la tendencia fascista, la tendencia autoritaria de un imperio en decadencia, que es quien la está promoviendo, más otros gobiernos que lo acompañan, como un Milei, como un Bukele y a un Netanyahu. Entonces, esa gran contradicción se puede desarrollar, se inició su desarrollo, pero puede profundizarse. Entonces, para que tengamos ese contexto geopolítico internacional, lógicamente esta noche nos acompañan entonces dos personajes que son conocedores. El doctor Pulgarín nos había dado una charla en términos jurídicos, en términos constitucionales, de esa decisión de la desertificación a nuestro país por parte del imperio. Y con Fabio Arias, que todo su trajinar político y gremial, es una persona ya con un recorrido en nuestro país, presidente actualmente de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato que está para el Senado, que jugó un papel protagónico en lo que le tocaba hacer, no podía eludirlo nadie, como era la reforma laboral. Y que por fortuna la movilización que se adelantó con el apoyo de organizaciones sindicales y de toda naturaleza, logramos pues que se avanzara y se recuperaran algunos de los golpes que ha recibido la clase obrera desde que se implementó el modelo neoliberal. Entonces, con Fabio Arias, un ingeniero químico, una persona que viene luchando, que sufrió pues el embate de las políticas regresivas, como fue al ser expulsado como trabajador del SENA, y que sin embargo eso no lo amilanó y por lo tanto sigue en la lucha totalmente frontal contra todo este proceso. Entonces Fabio Arias, gracias. Fabio es un militante del Partido del Trabajo de Colombia, hace parte, lógicamente, va a ser parte de la lista a Senado de unitarios, que es una lista abierta, entre otras cosas. Y bueno, estamos en esta lucha política, todo bajo la sombrilla general de la defensa del programa de gobierno de Gustavo Petro, de su política, de cómo la viene implementando, o sea, esa política amplia de coaliciones donde todos tenemos que jugar, a todos los que nos duele el país, tenemos que jugar y poner parte de nuestras energías para sacar adelante y lograr la continuidad de este programa de gobierno. Entonces, Fabio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Igualmente a nuestro gran amigo y directo compañero, ya colega en la Universidad Nacional, el doctor Albeiro Pulgarín, bien reconocido en nuestra ciudad y constitucionalista, y con él entraremos a trabajar. La idea es distribuir el espacio, que son 2 horas, en una primera intervención entre 30 a 40 minutos de parte de Fabio. Posteriormente intervendría también Albeiro con un tiempo parecido. Como Fabio tiene que ausentarse, no sé si de pronto algunas preguntas que surjan específicas para Fabio, tocaría responderlas una vez que termine su exposición. Y después nos queda un rato largo, que son unos 40 minutos más, para que los presentes expresen sus opiniones, den sus puntos de vista y efectivamente se convierte esto en lo que queremos, que es una tertulia para intercambiar opiniones. Fabio, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación a esta tertulia del Frente Unido por el Pacto y Nueva Gaceta Medellín. Bueno, gracias Ricardo, muy amable. Cordial saludo para todas las personas que se han conectado a este evento del Frente Unido por el Pacto. Cordial saludo para todos los compañeros del Pacto Histórico que están acá, para los compañeros de unitarios que también pueden estar acá, demás sectores o compañeros y compañeras que tienen todas estas cercanías
con estos movimientos y esta coyuntura política que siempre nos ha animado a defender y salvaguardar los intereses de la nación y del pueblo. Y que hoy, obviamente, el aspecto principal, por lo menos para esta charla, tiene que ver con el interés nacional que podamos tener nosotros frente al relacionamiento que hoy tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente que para hablar de este momento en concreto y en específico, creo que debemos contextualizar muy brevemente en qué momento de la vida política internacional estamos. Entonces hay que decir lo primero de una afirmación categórica. Estamos en un momento de la multipolaridad. Estamos en un momento en lo cual la hegemonía está en disputa, la hegemonía mundial, tanto en los terrenos económicos, políticos como militares, para hablar, digamos, de tres aspectos muy significativos e íntimamente relacionados. Es decir, la hegemonía que tuvo Estados Unidos, que empezó a desvanecerse de manera rápida y contundente y en una tendencia ya definitivamente determinante, que empezó en el 2008. Hoy, hasta esa época, podríamos haber dicho que había una hegemonía mundial de parte de los Estados Unidos desde el momento en que se cayó la Unión Soviética y se disolvió la Unión Soviética y ese conflicto, pues, de la vieja Guerra Fría, de esa guerra que duró bastante tiempo, que se saldó a favor de Estados Unidos y que se constituyó una hegemonía, empezó a declinar desde el año 2008. Y que si bien eso es un proceso más o menos lento, digamos que a mediados ya de la década de 2010 empezó ya a ser mucho más determinante. Y hoy por hoy, en términos económicos y políticos, Estados Unidos no guarda la hegemonía mundial. En términos económicos hay una disputa muy importante con China. Y digamos que esas fuerzas se han podido equiparar en términos económicos. Y en términos económicos y políticos, China ha venido constituyendo un frente amplio de países que se mueven por fuera de la órbita de los Estados Unidos. En principio se ha venido denominando los BRICS, que nació también para la primera década de este siglo y que ya se consolida pues en la segunda década de este siglo y que ya hoy es una realidad determinante, pues pone que el declive de los Estados Unidos es cada vez más profundo y por tal motivo estas fuerzas cada vez van más en ascenso, pero especialmente China. Ese acuerdo de los BRICS es lo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que cada vez mayores sectores y mayores países, mayores naciones y estados se están vinculando a ese proyecto. E inclusive ya el tema de la moneda, en el ejercicio que esa hegemonía de Estados Unidos le permitía con el dólar, hoy también es cuestionada abiertamente, inclusive ya con la constitución del Banco de los BRICS. Es decir, ya no es una alianza solamente en términos económico-políticos, sino ya monetarios. Los BRICS cada vez se consolida más como el banco que hace parte de esta opción que le hace contrapeso a la hegemonía norteamericana en todos los aspectos. La presidenta de ese banco, hay que decirlo, es la señora Dilma Rousseff, vinculado a Brasil. Y obviamente su sede es Shanghái. Y desde allí obviamente ya están haciendo su manejo de una moneda distinta, de una
de un polo distinto, económico y político y monetario, distinto al viejo acuerdo de Bretton Woods, el de los Estados Unidos, el de la hegemonía que se inició con eso, que tuvo toda la Guerra Fría que tuvo y que después de la disolución, repito, de la Unión Soviética se constituyó en la mayor hegemonía mundial. Eso en términos económicos, políticos y monetarios, para ponerlo, en ese momento estamos. Pero hay un tema que obviamente sigue siendo muy importante en esta lucha por la hegemonía mundial. Y es que en términos militares, Estados Unidos sí le lleva ventaja a ese bloque de los BRICS y en particular a China. Así hayan algunos poderes militares nucleares importantes del lado de los BRICS. Están todavía muy centrados en Rusia, que si bien es cierto, heredó todo ese capital y ese arsenal militar nuclear que tenía la Unión Soviética hasta 1990. De alguna manera ese poderío nuclear pues ha perdido importancia, especialmente porque puede estar rezagado frente a lo que ha hecho Estados Unidos. Y el otro es lo que hace Corea del Norte, sí, que evidentemente tiene un capital nuclear importante. Digamos que eso es lo que le queda a los BRICS y a China en particular. Pero China en concreto y en específico, China como tal, no tiene un poderío militar todavía determinante que le haga contrapeso real al de Estados Unidos. Repito, el contrapeso de China lo tendría por sus aliados, pero independientemente de eso, ese contrapeso todavía no es determinante en esta lucha por la hegemonía mundial. Entonces juega es con la economía y la política. China ha venido estableciendo desde hace muchos años, más de 12 años, lo que ellos ya han llamado la ruta de la franja y la ruta de la seda, que es todo un proyecto económico geopolítico de China para poder evidentemente avanzar y poder desarrollar unas relaciones económicas con el resto del mundo que le permitan obviamente que ese avance significativo que ha tenido China se pueda mantener y consolidar. Y en esa relación económica, pues obviamente establezca nuevas relaciones políticas que también le ayuden a hacerle contrapeso a los Estados Unidos. Trump, muy consciente de esta situación, quiere hoy entonces resolver el problema de la hegemonía de los Estados Unidos. Lo dijo en su campaña electoral, lo ha repetido una y otra vez. Es hacer toda una política conducente a recuperar, según él, ese poderío o ese hegemonismo que tenía antes. En términos económicos, ha recurrido a los aranceles. Y cada vez que pone el tema de los aranceles, al final termina reculando casi en todo. Aunque ha logrado, evidentemente, poner unos nuevos aranceles, pero ni en la magnitud que él lo quiso inicialmente, pero tampoco pudo, a pesar del poderío que tiene, le ha tocado negociar con cada uno de sus aliados o inclusive con el contradictor con el cual él le parece debe tener las mayores diferencias, que es con China. Con China ha terminado negociando también esos aranceles. Es decir, esto refleja que evidentemente lo que puede hacer Estados Unidos es limitado en términos de esa hegemonía. Eso también para decir hasta dónde puede llegar esa situación por el tema económico de los aranceles que maneja Trump, porque lo ha manejado desde ese punto de vista. Entonces no ha podido avanzar en eso y muestra que
y corrobora evidentemente la tesis de que viene en declive desde hace rato y que reinstaurar esa situación no está fácil. No parece que fuera reversible, por lo menos a no ser que sucedan fenómenos extraordinarios que uno no pueda de pronto todavía medir u observar, o por lo menos anticipar, por lo menos por lo que se ve, por lo que está sucediendo. Este declive de Estados Unidos es determinante y repito, su hegemonía ya está superada y por tal motivo no puede imponerla. Y lo que pudo hacer hecho desde el punto de vista económico se demostró que no podía hacerlo. Le queda entonces la militar, que es en la cual definitivamente sigue siendo muy, pero muy fuerte. La hegemonía mundial en términos militares la tiene Estados Unidos. Cerca de 800 bases militares repartidas por todo el planeta, que además valen un cojonal de plata, en la cual Estados Unidos hace inversiones billonarias. Causalmente, parte del poderío de los Estados Unidos corresponde a toda esa estructura económica y militar que maneja. Y por eso la guerra siempre es un factor económico para ellos, en el sentido de que mantiene. Fabio, se te fue el audio. Se te fue el audio. Fabio, no nos escucha. Se le fue el audio. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ya. Sí. Bueno, voy a cerrar la cámara porque es la forma de mejorar aquí un poquito de pronto la señal. Entonces estaba diciendo que ese poderío de los Estados Unidos no pareciese reversible por las circunstancias en que se desarrolla. Y estaba señalando que es cierto este punto, o por lo menos tiene alguna consideración válida de que no va a poder reversar en términos económicos la situación actual de equilibrio económico que mantiene con China, pero especialmente con los BRICS, puesto que su operación de aranceles le tocó renegociar todas las decisiones que ha tomado, pero en términos militares sí tiene una hegemonía significativa y esa es la que él está y es la que él ha venido poniendo a todo, ha venido utilizándola, para tratar al máximo de recuperar su hegemonía. En eso está haciendo cosas determinantes. Ustedes han visto lo que ha intentado hacer en Ucrania, en la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Han visto exactamente el respaldo que le mantiene a Netanyahu en su genocidio a Gaza. Es decir, él no ha parado en ese momento, así diga, estar intentando resolver o ayudar a aclimatar una salida negociada a ese genocidio. Pero lo cierto y lo concreto, y por lo que dijo en Naciones Unidas y por las determinaciones que tomó en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues lo que hay es un respaldo total a Netanyahu. Lo dejó entrar a Estados Unidos, lo hizo, ahí sí como se dice, que se dirigiera desde las Naciones Unidas, y sin embargo le quitó la opción y la posibilidad de que el director, el representante de Palestina, la Organización de Liberación Palestina, que fue el que se presentó, no le permitió su llegada a Naciones Unidas y por tal motivo Palestina no pudo hablar, por lo menos directamente. Le tocó mandar ahí sí como se dice videos, porque Trump no lo dejó entrar. Es decir, en ese papel juega eso. Y bueno, y mantiene una constante vigilancia en los mares de China, especialmente por lo que pueda hacer China
frente a, a lo que es Taiwán, que ha sido el aliado estratégico de los Estados Unidos en su política de mantenerle pues ahí un contradictor frente a la China continental desde Taiwán. Y desde la revolución de Mao, evidentemente Taiwán se ha mantenido por fuera del control del gobierno de la República Popular China, antes y después de Mao. Y eso lo hace, obviamente, Estados Unidos merodeando esos mares. Y la última maniobra, pues, o acción militar de Estados Unidos es la que tiene en los mares aquí del Caribe, en el mar territorial del Caribe. En esos mares, desde hace ya casi mes y medio, ha mantenido unos buques de guerra que los dirigió intimidando al gobierno venezolano y anunciando una invasión y un derrocamiento del gobierno de Maduro en Venezuela. Y si bien es cierto, hasta hoy no ha podido realizar una actividad directa, ha hecho unas indirectas que refleja por lo menos su intencionalidad aún de cumplir ese inicial objetivo que concibió cuando mandó los buques de guerra para los mares territoriales del Caribe, cercanos a Venezuela, de invadir y derrocar a Maduro. Repito, hasta ahora no ha podido. Afortunadamente. En este contexto es que se dan antes y ahora las relaciones de este gobierno, el de Gustavo Petro, frente a Estados Unidos. Cuando llegó Petro estaba Biden y de alguna manera inicialmente tuvieron algunos acercamientos en materia del tema de la crisis climática, que si bien es cierto, pues Estados Unidos le ha mamado gallo a todos los compromisos que sobre la crisis climática ha tenido, por lo menos en el discurso y en la relación que mantenía sobre la crisis climática, pues no había ninguna contradicción así abierta, más allá de que Estados Unidos no hacía lo que le correspondía, pero digamos que en sus pronunciamientos mantenía una relación próxima a lo que ha significado y a lo que ha dicho Gustavo Petro en términos de la crisis climática. En los temas de migración, a pesar de todo lo que hacía Biden, digamos que el tratamiento de los migrantes era, pues más bien, es decir, los combatía con alguna consideración, para ponerle alguna frase que muestra, que lo hace ver diferente a lo que pasa hoy. En el tema de la política de drogas, más o menos lo mismo, ¿sí? Estados Unidos, con Biden en el gobierno de Petro, pues mantuvo los diversos respaldos que históricamente ha hecho Estados Unidos frente a la política antidrogas, por demás fracasada, y así lo ha señalado también Gustavo Petro. Entonces, digamos que en esos temas había una tensa calma con las decisiones del imperio gringo antes de que llegara Trump. Y por tal motivo la lucha, digamos, de Petro, bueno, y no existía todavía, cuando llegó el tema de Palestina, evidentemente empezaron a agriarse las relaciones con los Estados Unidos, porque Biden en ese punto obviamente que expresó su respaldo y obviamente mantuvo el apoyo total y abierto a Netanyahu.
Inclusive en esa época hubo algunos movimientos importantes de comunidades, especialmente estudiantiles, universitarias en los Estados Unidos contra la política de Biden frente a Palestina. Y no pocas movilizaciones se hicieron al respecto, que le permitió obviamente que la diferencia que mantenía que empezó a mantenerse con Petro sobre este tema, pues no pudiera descalificarse como tan fácil por parte del gobierno norteamericano. Pero con la llegada de Trump, todos estos temas se dispararon. Y la extrema derecha nuestra, la extrema derecha colombiana y el uribismo se ha envalentonado con la llegada de Trump. Eso se vio desde el mismo momento en el cual Trump ganó la presidencia. Recuerden ustedes que hubo una delegación de senadores del Centro Democrático. Presuntamente dijeron ellos que los había invitado Trump. Después se supo que eso era pura carreta. Pero lo que quiero hacer ver aquí es como el entusiasmo con que la extrema derecha recibe a Trump. Y obviamente que esa correspondencia entre la aplicabilidad de lo de la extrema derecha colombiana frente a Trump, pues Trump entiende perfectamente también que debe apretar clavijas aquí en Colombia frente a este gobierno que de alguna manera hace causa común en términos internacionales con las causas comunes de la extrema derecha y el fascismo. Y por eso se juntan y por eso están muy contentos los unos con los otros. Y eso empieza entonces a tener ya implicaciones directas sobre Colombia. Esa situación se da especialmente por los temas, y yo creo que lo que se hizo en lo que conocimos de la Asamblea de las Naciones Unidas, especialmente en el discurso que hizo Petro el martes pasado en la tarde en Naciones Unidas, en la Asamblea. Ya para ese momento había hablado Trump, pues prácticamente es una respuesta a esa política imperialista de los Estados Unidos, tanto en lo internacional como en lo nacional. Entonces Trump, y Petro le contesta muy bien, ¿sí? Le dice una y otra vez que el tema de la crisis climática es un tema de la ciencia, de los hechos, de los datos, que matan todos los relatos y las narrativas, especialmente de Trump, de negar de que evidentemente eso es un problema de la naturaleza, del planeta, que nos puede llevar evidentemente a que desaparezca de la faz de la Tierra la vida, y en particular la especie humana. El otro tema es el tema de los migrantes. Repito, todos estos temas estaban también antes con Biden, pero digamos que en una calma tensa, una tensa calma, que no desarrollaban y que estaban ahí, se decía, pero no había una contradicción y una decisión de, evidentemente, el uno al otro al máximo descalificarlo y por tal motivo buscar exactamente cómo cambiarlo en ese sentido. Y eso es lo que estamos ya viviendo hoy. Entonces, repito, está el tema de la crisis climática y ya sabemos en qué punto estamos. Está el tema del narcotráfico, ya fuimos desertificados. Ya fuimos desertificados y por tal motivo si bien es cierto, no ha habido medidas económicas relacionadas directamente con ese tema, sí empiezan a haber situaciones que cada vez va sumando el gobierno de Trump para buscar otros pretextos adicionales para
ejercer presiones sobre la vida económica y política en Colombia, ya de manera abierta. Entonces, repito, está en la vaina de la droga y la certificación. Este ha sido el pretexto con el cual Estados Unidos piensa invadir y derrocar el gobierno, invadir Venezuela y derrocar el gobierno de Maduro. Las drogas. Y ya todos sabemos que eso es pura carreta. El 87% de las drogas van por el Pacífico y solo el 5% van por Venezuela. Circunstancia se pueda decir de que esa es la razón por la cual Estados Unidos atenta contra Venezuela o quiere derrocar a Maduro. El tema ya, como todos lo sabemos, se llama petróleo. Venezuela es la nación que más petróleo tiene. Mayores reservas, se dice en términos técnicos. Las mayores reservas del planeta en términos de petróleo la tiene Venezuela. Y ese sí es el interés máximo y van a recurrir a cualquier pretexto para eso. Que es siempre lo que hace Estados Unidos, un pretexto para entrometerse en los asuntos del país. Entonces ha escogido en esta oportunidad frente a Venezuela el tema de la droga. Para nosotros la desertificación. Y hoy empieza a meterse ya en otros temas. Ya le empezaron a bajar la calificación a Colombia en el tema de trata de personas. Entonces ya a Estados Unidos le parece que Colombia no hace una política contendiente, verdadera y real, de contener o de tratar de eliminar este problema serio de la trata de personas. Y se vuelve pues Estados Unidos el validador o no, presuntamente, inclusive de los derechos humanos, porque este tiene que ver con un problema de un derecho humano. Y como si ellos fuesen los campeones de esos derechos humanos. Yo creo que aquí vale la pena recordar el tema de Ernesto Samper. A Ernesto Samper también lo desertificaron y se la montaron y el mismo embajador promovió, ahí sí como se dice, entrometiendo en los asuntos internos de manera seria en esa época. En esa época lo hacían más descaradamente. En esa época estaban en su hegemonía. Recuerde que eso fue en 1994 al 98. Estaba recién restablecida la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Y entonces se metieron en Colombia a tumbar a Ernesto Samper. Entonces no solamente lo desertificaron, le quitaron la visa a Samper, las mismas cosas que están pasando hoy en día. Pero adicionalmente el mismo embajador gringo, Frechet, de aquella época, se encargó exactamente de juntar a todos los sectores de la extrema derecha de aquella época, el pastranismo, el uribismo y otros sectores pues allí muy reaccionarios para tratar de tumbar al presidente Ernesto Samper. Por fortuna no lo lograron, pero en esa época lo hicieron de manera abierta. Y repito, era otra la circunstancia, estaban en el hegemonismo. Ahora estamos en otra situación. Entonces, a pesar de que Trump está mucho más decidido, dése cuenta que tomar las decisiones de invadir y tumbar a Maduro le ha costado ya mes y medio y hasta ahora no lo ha hecho. Es decir, a Trump también le toca medir las cosas que pueda hacer y hasta dónde pueda llegar. Y no sabemos si al final lo puede hacer o no, pero por lo menos la pretensión inicial ha sido contenida desde el punto de vista internacional, especialmente China, Rusia dieron declaraciones al respecto e internamente Maduro ha promovido cerrar filas alrededor de la defensa de la soberanía de Venezuela frente a estos atentados del señor Trump. Entonces estoy diciendo aquí el control de drogas y lo narro con respecto a lo de Samper porque fue el mismo pretexto. El pretexto para tumbarlo era, en términos del embajador Frechet en aquella época, era el tema de las drogas. Y era que uno de los carteles de Colombia, el cartel de Cali, había financiado
la campaña electoral de Ernesto Samper. Pero adicionalmente, repito, está el tema de los migrantes. Es evidentemente que la política de choque que ha venido haciendo Trump contra los migrantes es una vaina despiadada, desconsiderada, atropellando exactamente a los migrantes. Este fue el primer enfrentamiento que tuvo Petro de manera abierta con Trump, cuando se opuso a que fueran traídos en las condiciones en que los había ordenado y los había trasladado en un avión Estados Unidos. Petro no lo recibió y evidentemente les tocó regresarse. Y allí empezó una polémica, pues, que hoy cada vez se escala a niveles mucho más altos. Y este fue tal vez el primero. Pero repito, con las declaraciones en las Naciones Unidas, estas contradicciones se han escalado. Entonces, la repito, la crisis climática, la política antidrogas, la política de migrantes y el tema más delicado, el tema de Gaza. Petro en este punto ha sido evidentemente un líder mundial en este tema. Fue de los primeros líderes mundiales junto con Lula que obviamente condenaron y rechazaron el genocidio y lo llamaron como tal, genocidio. E invitaron obviamente a otros países a protestar frente a ello. Petro se unió a la denuncia que hizo Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual ha sido sancionado el señor Netanyahu y lo han declarado culpable del genocidio. Colombia terminó respaldando esa denuncia de Sudáfrica en términos internacionales. Es decir, Petro ha estado en este punto en el lomo de los acontecimientos, en la ola de los acontecimientos. Y bueno, y después de todo lo que dijo allá en Naciones Unidas, además, bueno, y el tema de Naciones Unidas, se me olvidó decir el pedacito sobre la vaina del narcotráfico, es que Petro rechazó y dijo que Trump se merecía una denuncia penal internacional por el tema como trató a las lanchas estas rápidas que por el Caribe se desplazaban y que según él, según Trump, eran narcotraficantes y que por tal motivo se justificó que hayan sido bombardeadas, de los cuales han terminado como 17 muertos, 11 en la primera y 3 y 4 en la segunda. Sin fórmula de juicio, sin consideración por nada y de manera y un uso de la fuerza absolutamente desproporcionada. Pero es la forma en la cual trata de ejemplarizar Trump este tema. Y repito, sobre ese tema también se pronunció Petro. Y bueno, y Petro pues la remata, como se dice, en esta posición, a nuestra manera de ver, antiimperialista de verdad, real, no de carreta, real, en las calles de Nueva York, vinculándose a una movilización a favor de Palestina en contra del genocidio, y megáfono en mano procedió a desarrollar los temas que había propuesto en la Asamblea Nacional sobre el tema particular de Gaza. Y allí entonces repitió una que ya había dicho en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y era que evidentemente la diplomacia ya había demostrado su ineficacia en el tema de genocidio en Gaza, y que por tal motivo la humanidad tenía que responder con un ejército multinacional, y que él obviamente se ofrecía a participar en él, y que dispondría obviamente de algunos de los destacamentos que tiene Colombia para ser parte de ese ejército multinacional. Se cuidó, eso sí, de decir pues que no era una decisión solamente de él y que estaba dependiendo era de que se pudiera conformar una unidad de países y de naciones que le aportaran ese ejército y pudieran ir a doblegar, porque ya la diplomacia no había servido nada y el genocidio seguía. Y se atrevió a decir ya en las calles de Nueva York con megáfono en mano de que inclusive invitaba a los militares del ejército norteamericano a que
no aceptaran las órdenes de ir a ese genocidio. Y lo hizo desde el punto de vista humanitario, en el cual, y esta es la diferencia que se tiene con algunos que han dicho que Petro se metió en decisiones que le corresponden solamente al presidente de los Estados Unidos. No es cierto. Lo han venido aclarando demasiados juristas al respecto. De pronto el doctor Albeiro ahora puede profundizar en detalle sobre eso. Y ojalá, y le pediría que lo hiciera para mejor opinión de algunos de nosotros y clarificar también el tema. Pero lo que han venido diciendo varios juristas al respecto es que evidentemente hay una norma internacional en la cual se puede aceptar de que una persona perteneciente a cualquier ejército se niegue a recibir órdenes que considere abiertamente ilegales. Y en esta oportunidad un genocidio, póngalo donde lo ponga, en cualquier parte del planeta y en cualquiera de las normas del derecho nacional e internacional, es una ilegalidad total. Es un delito de lesa humanidad, sin lugar a dudas. Así se desarrolló en el juicio que le hicieron en Nuremberg a todos los diversos generales y coroneles y todo el ejército alemán, cuando trataron exactamente de decir que ellos solamente obedecían órdenes. Y entonces en el juicio de Nuremberg le dijeron, sí, órdenes, pero es que estas son órdenes ilegales porque es para un genocidio, no es para una guerra, es para un genocidio. Y evidentemente lo que había determinado el hecho de vincular a todos esos generales como responsables del holocausto era evidentemente que no quisieron oponerse a una norma ilegal. Y ese es el tema en el cual lo planteó Gustavo Petro y creo que tiene razón, por lo menos yo se la doy y aspiro que otros juristas, bueno, no es un criterio solamente mío, lo he venido leyendo de otras personas, pero repito, espero que el doctor Pulgarín de pronto nos dé mayores luces al respecto. Cuestión que inmediatamente motivó que le quitaran la visa, o por lo menos ese fue el pretexto, aduciendo de que se había metido en los temas internos de lo que es una decisión del presidente de los Estados Unidos. Y algunos medios de comunicación, por no decir todos en Colombia, y especialmente todos nuestros lacayos y todos nuestros apátridas, pues lo han venido declarando. Primero 11 partidos y movimientos, sí, protestaron contra las declaraciones de Petro frente a la desertificación que hizo Estados Unidos y respaldaron prácticamente a Estados Unidos. Después de lo de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, todos los candidatos de la extrema derecha, por lo menos los más reconocidos, los del Centro Democrático, los de Cambio Radical, los del Partido Conservador, que son candidatos presidenciales, sacaron una declaración diciendo que rechazaban las declaraciones de Petro en la Asamblea y respaldaban a Trump. Y asimismo lo han hecho los gremios. Es decir, tenemos internamente unos apátridas que en vez de salvaguardar el interés nacional, en vez incluso de atender un llamado humanitario mundial para que este genocidio, que es la peor acción que hoy existe de la humanidad y que ahora es en vivo indirecto, porque cuando nos tocó el holocausto, según dijeron nuestros padres y abuelos, pues no había televisión y el internet no existía tampoco. Y hoy vemos las bombas caer y la gente morir directamente. Y a veces pues la incapacidad de poder hacer algo y de que eso no contenga, pues causa demasiadas expresiones de dolor y de rabia. Y por eso entonces se dice pues de que lo que hizo el presidente Petro está dentro de las líneas incluso de la normatividad internacional de oponerse y rebelarse contra órdenes absolutamente
genocidas como esta. Le quitaron la visa, es decir, ya estamos en los mismos terrenos de Samper. La única diferencia es que se la quitan a Petro es por el tema de Gaza, no por el tema del control antidrogas. Afortunadamente, se lo quitan por un fenómeno y una condición política muy importante. Y voy terminando con esto. Los compañeros de Dignidad y Compromiso han declarado de que esas posiciones del señor presidente de la República, dicen ellos, son posiciones populistas y de incoherencia total. Y el populismo lo dicen es porque presuntamente ha hecho causa internacional con la causa de los de Palestina, cosa que ellos dicen también apoyar. Y dicen que es incoherente y populista porque Petro es capaz de decir cosas a nivel internacional, pero permite la intervención y la injerencia de los Estados Unidos directamente en Colombia, como por ejemplo el caso de las bases militares, lo cual es cierto. Pero trivializar esta discusión con el imperio, a que Petro se tenga que callar sobre algunos temas en Colombia, corresponde exactamente a una situación política de la correlación de fuerzas de la cual nadie, absolutamente nadie que haga política puede desentenderse. Y creo que los temas son fáciles de explicar. ¿Qué le podríamos reclamar nosotros entonces a Cuba, que por donde va y por donde pisa y en sus declaraciones siempre enarbola una bandera antiimperialista contra Estados Unidos? Y resulta que Estados Unidos tiene una base que se llama Guantánamo en territorio cubano de toda la vida. Es decir, el mayor poder de la revolución cubana no ha podido resolver un tema de presencia militar de los Estados Unidos en su territorio. O sea que para ser uno antiimperialista tiene que haber resuelto todas las contradicciones que tenga con el imperio y no puede señalar algunas, inclusive teniendo esas situaciones internas. Yo creo que los compañeros son unos desconsiderados y trivializan una decisión política que ha sido aplaudida por los sectores democráticos y progresistas y de izquierda en todo el planeta por parte de Gustavo Petro. Yo creo que los compañeros de Dignidad y Compromiso nuevamente se ponen del lado de todos los que han declarado en contra de Gustavo Petro por esas declaraciones. Pero otro ejemplo también es muy significativo y lo había dicho inicialmente. ¿Y qué le tocó hacer a la revolución china frente a Taiwán? Y ese no ha sido un problema que ellos no hayan, es un problema que ellos no han podido resolver desde 1949, desde octubre. Estamos cumpliendo un año más de la revolución rusa, de la revolución china, y no han podido resolver el tema de Taiwán. Y entonces por eso no pueden hacer declaraciones antiimperialistas y no se le puede reconocer el carácter antiimperialista a ellos. Creo que están profundamente equivocados. Este tema de las relaciones con Estados Unidos van a ser también tema de la lucha política electoral hacia el 2026 y creo que nos debemos llenar de razones para decir evidentemente que se merece plenamente el respaldo este gobierno de los sectores democráticos, progresistas, de los demócratas de verdad y de los verdaderos antiimperialistas. Se merece todo el reconocimiento por la labor que ha hecho y porque ha dignificado, ¿sí?, lo que debe ser un presidente de un pueblo y de una nación soberana. Así tenga relaciones que todavía no ha podido resolver con el imperialismo norteamericano. Para el 2026 esto va a jugar y creo que debe hacer parte este punto, especialmente el tema de Palestina y Gaza, debe ser punto también de cualquier candidato al Senado, a la Cámara o a la presidencia. Hay que preguntarle siempre a cada uno de ellos de qué lado están, si del lado del imperio o del lado del gobierno, para saber exactamente cómo mover
la votación y la elección. Apreciados compañeros, mil y mil gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos, y me gasté exactamente 45 minutos. Hombre, sí. Gracias, Fabio. Sí, exactamente, habías invertido ese tiempo. Te agradecemos mucho tu exposición. Queremos, yo creo que si hay alguna pregunta breve que puedas responder, pues no veo en el chat nada. En el chat hay alguna, pero le pedí al compañero Telberto Zapata que la respondemos sí. ahora porque tal vez, o la leo, pero no creo que sea el momento para que respondamos. ¿Cómo juega nuestro presidente Petro en ese bloque de los BRICS cuando dice que no le interesa mientras ese bloque siga hablando de los combustibles fósiles? No sé si lo de los BRICS podía ser una charla más bien muy particular para nosotros, Ricardo. Estoy de acuerdo, yo por lo menos estaría de acuerdo, hay mucho que cortar ahí. Sí, ya habíamos hecho una charla frente al tema, ¿no? Con Carlos Julio Díaz, pero de todas maneras, Etelberto, gracias por la pregunta, sí, y vamos a continuar con el tema en este momento que nos toca. Antes de que retire a don Fabio. Sí, hágale. Creo que seguramente que todos hubieran puesto el emoticón de darle un aplauso, Fabio. Muchas gracias, muy bien, Fabio. Muchísimas gracias, muy amables. Buenas noches para todas y todos. Muy bien, y muy amables por la invitación. Okay. Gracias. Bueno, chao. Gracias, Fabio, muy amable. Gracias, Fabio. Feliz noche. Bueno, vamos a presentar a nuestro gran amigo y colega de trabajo, Albeiro Pulgarín. Ya creo que es reconocido en nuestros medios, de manera profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional y en otras universidades de la ciudad. Una persona que ha estado siempre alimentando todo el pensamiento crítico en el tema constitucional del país, que fue también constituyente o asesor en la Constitución del 91, y queremos escucharle su exposición. Bienvenido, Alberto. No sé, Ricardo, si le podíamos permitir al doctor Albeiro probar. Yo creo que no nos ha interferido mucho. Si quiere, puede prender la cámara, profe. Sí, claro. Muy bien. Bueno, ahí está bien. Muy bien. Bueno, tal como lo empezó Fabio, la situación de este momento hay que contextualizarla. El delegado para asuntos para negocios, el señor McNamara, dice que no, que lo que hay es apenas una turbulencia, que es una situación turbulenta. Eso es como invitarnos a que nos despensionemos de lo que significa Estados Unidos en términos de opresión, dominio, doble moral y traición y régimen de facto. No es un régimen de derecho. Hay una entrevista que le hizo Le Monde a Noam Chomsky y hay un capítulo de Noam Chomsky que dice: Estados Unidos es un estado ilegal. Se lee de la entrevista que los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad moral para el enjuiciamiento a un pronunciamiento que está respaldado en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución colombiana. No tuve tiempo de mirar si esa norma está en la norteamericana, pero en la colombiana está ese derecho a la objeción de conciencia de cualquier funcionario público para no obedecer la orden del superior cuando se van a afectar los derechos humanos. De manera que hay que
contextualizarlo en el sentido de que no es simplemente analizar esa privación, esa solemnidad que los colonialistas le imponen a la entrada de lo que para ellos llaman los extranjeros, ¿no? Que infortunadamente desde la Grecia antigua, los extranjeros también estaban excluidos del derecho al voto, al igual que la mujer y el esclavo. Entonces, si circunscribimos esto a una turbulencia, de pronto nos descuidamos, nos distraemos y no acumulamos fuerzas para respaldar una posición que desde la presidencia de la República tiene pleno respaldo jurídico. Y vamos a citar el mismo artículo de Chomsky y lo voy a leer textualmente para que ustedes deduzcan de ahí lo que vamos a plantear y que Fabio decía que sería bueno ampliarlo y que muchos juristas en Bogotá ya lo están diciendo. Es jurídica y legítima la posición de Petro. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque de pronto nos asustamos y decimos, se le fue la mano al hacer la acusación. No, es que la omisión a esa denuncia era la censurable. El haber hecho la denuncia es lo aplaudible, es lo imitable, es lo que hay que asumir con responsabilidad y con solidaridad. Pero para que veamos desde una voz tan autorizada como la de este gran lingüista norteamericano, veamos textualmente lo que él plantea. El marco legal pertinente es la Carta de las Naciones Unidas, fundamento del derecho internacional. Ojo, pues, la Carta de las Naciones Unidas, fundamento del derecho internacional. Y el escenario de actuación de las Naciones Unidas se llama la Asamblea de la ONU. Es la ONU y a través de su asamblea es que se manifiesta ella en el cumplimiento de sus deberes jurídicos. Entonces, miren, el marco legal pertinente es la Carta de las Naciones Unidas, fundamento del derecho internacional, y para Estados Unidos, la Constitución estadounidense. Observen esa citación. La Carta de la ONU, dice Chomsky, es la Constitución estadounidense. También pudiéramos decir que la Carta de la ONU también es la Constitución colombiana, porque quedó vinculada al orden jurídico colombiano en el artículo 93, a través de la Ley de Derecho Internacional número 74 de 1968. Entonces, la Carta estipula que una vez constatada la existencia de una amenaza en contra de la paz, de una ruptura de la paz o de un acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada deben adoptarse. Si estas medidas resultan inadecuadas, el Consejo puede emprender cualquier acción que juzgue necesaria para el mantenimiento o el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales. La única excepción admitida figura en el artículo 51, que dice así: ninguna disposición de la presente carta atenta contra el derecho natural de legítima defensa. Ojo a esta. Aquí está la parte clave del comportamiento jurídico de nuestro presidente. Ninguna disposición de la presente carta
atenta contra el derecho natural de legítima defensa, individual o colectiva, en el caso de que un miembro de las Naciones Unidas sea objeto de una agresión armada, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Entonces dice la norma 91 de la Carta Colombiana lo siguiente. Dice lo siguiente. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Entonces agregó después lo siguiente, no le paremos a esto porque se lo voy a explicar. Agregaron lo siguiente en el 91. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición, pero el derecho internacional dice que no, que en materia de derechos humanos la orden de superior no exime de responsabilidad al inferior. No sé si ya detectaron el carácter jurídico del mandamiento de un presidente de la República a la opinión pública mundial y en concreto a un ejército que se presume de salvaguardia de los derechos humanos, pero meramente en el discurso. Entonces creo que esa referencia jurídica había que hacerla para entender por qué la censura en un país como Colombia y la apología que hace los vasallos a un imperio que oprime y que no tiene en el mundo carta de presentación en defensa de los derechos humanos. Hay que saber que Estados Unidos, entre 1776 y 2023, ha cometido 400 invasiones a diferentes países, 12 de ellas a América Latina, y entre las más notorias, las más sangrientas, han sido Vietnam, Irak, Afganistán, Corea y otros países. Entonces, en este momento, el comportamiento norteamericano es un comportamiento neocolonialista. Siempre ha sido colonialista, pero a partir de 1970 inicia a prepararse para la neocolonización en el marco de la globalización neoliberal, acudiendo a 3 estrategias: al mercantilismo, a la globalización y al imperialismo cultural. Ese imperialismo cultural se ha venido implementando en América Latina y Colombia ha sido muy obediente a él, fundamentalmente desde el Internet, desde las redes sociales y desde la misma penetración ideológica, trayéndole a los pueblos subyugados, fundamentalmente América Latina, la contracultura de la sumisión y la sanción a la insumisión. Ellos llaman la insumisión la rebelión y la asonada, y estiman que la insumisión pone en práctica la seguridad de Estados Unidos y que también todo aquel, dice en su ideología de la seguridad nacional, publicada en uno de sus documentos que se llaman Santa Fe, hoy va como en Santa Fe Quinto. Yo no he encontrado los otros Santa Fe. Yo compré hasta el quinto en el mercado y ahí plantean
que en América Latina todo movimiento que vaya a favor de los pobres pone en seguridad, pone en peligro la seguridad interna de los Estados Unidos. De manera que lo que tenemos que tener muy claro es no, no tragarnos el cuento de que se le fue la mano al presidente Petro. Hizo lo que tenía que hacer humanamente, éticamente, y ese comportamiento está protegido en el orden jurídico internacional. Pero mire el escándalo que están haciendo con Petro. Pero cuando Biden, no sé si recuerdan la foto que publicó El Tiempo, salió con megáfono a apoyar la huelga de los transportadores, no hace 6 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió con un megáfono a respaldar en un mitin la huelga de los transportadores. Entonces se ve ahí la doble moral norteamericana, que también se refleja cuando definió para justificar sus invasiones como ilegales a varios países. Por ejemplo, era ilegal, para ellos era ilegal Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia, Sudán y Siria. Pero era ilegal porque Estados Unidos denunciaba en ellos los comportamientos que también Estados Unidos hacía. Y por tal motivo el secretario de Estado, Robert McNamara, no es actual delegado para negocios, no, Robert McNamara él mismo dijo, Estados Unidos mismo se ha convertido en un estado ilegal. Esto ya lo vemos en su mismo discurrir invasionista, ¿no? Pero no nos vamos a todo lo que ha hecho en el mundo, sino que traigámonos más que estos recuerditos. El Libertador rompió relaciones con Estados Unidos porque en plena reconquista descubrió 3 barcos cargados de armas para España. A él le interesaba conservarse con España y evitar enfrentamientos con Inglaterra. Entonces, públicamente se manifestaba como proindependentista de la colonia española, pero en la clandestinidad apoyaba con armamento hasta que el Libertador le descubrió 3 embarcaciones llamadas la Tigris, la Liberty, y no recuerdo la otra, y rompió relaciones con Estados Unidos. Ahí fue cuando el Libertador dijo, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la divina providencia para explotar a todos los pueblos de América Latina a nombre de la libertad. Esa es la doble moral. Ese es su comportamiento ilegal. El mismo Libertador tuvo que romper relaciones y por eso en Santa Fe, no sé si 2 o 3, dicen lo siguiente: ojo en América Latina, que está cogiendo mucho auge un tal Bolívar y un tal Gramsci fomentando la cultura. Lo dice el Grupo Santa Fe, que es un grupo que se reúne siempre ante cada nuevo presidente para dar las orientaciones de ellos
como grupo hegemónico económicamente y también con la dirección no solo de la Reserva Militar Federal, sino del complejo militar norteamericano. Entonces, esas relaciones con Colombia los tienen que mantener alerta en este momento de altivez, de que por primera vez un presidente de la República los denuncia, les dice: estamos dispuestos en legítima defensa, en ejercicio de la legítima defensa, a luchar contra un crimen de lesa humanidad, contra un genocidio, en donde los mismos vasallos, en donde los mismos vendepatrias han venido callando por la cobardía, y ya sea por miedo o también por la compra de las conciencias, que es muy particular y muy preferida por los imperios. Continúa Estados Unidos en la agresión en Colombia con la toma de Panamá. Desde 1850, recuerdan ustedes muy bien que ya ellos habían dicho que América para los americanos, era la doctrina Monroe. Y aplicando eso para Colombia, desde 1850 empezaron a pensar en la toma de Panamá. Ya tenían el canal de interoceánico en mente. Y entonces, desde 1850 impulsaron la federalización en Colombia. La lograron en 1863. Y al federalizar a Colombia, tuvieron más oportunidad de meterse a Panamá, de controlar a Panamá, hasta lograr ya en 1914 la decisión con el Tratado de Wisconsin, en la cual participa Rafael Uribe y es víctima de un magnicidio demasiado sospechoso, como el magnicidio de Sucre, también sospechoso, porque Sucre era el destinado por el Libertador para evitar que Santander, pro-imperialista, pro-norteamericano, subiera a la presidencia de la República. Y no podemos olvidar también en 1923, que Estados Unidos se toma desde 1923 en Colombia la dirección económica del país. Hace aprobar el Código de Comercio, redactado por él, Estados Unidos, influido por él. Hace aprobar la Contraloría, hace aprobar la Banca de la República desde 1923. Y en 1928 ya tenía tanto control económico que era un gran inversionista, y como inversionista en las bananeras, pues entonces Estados Unidos es el actor intelectual y material de la masacre de las bananeras en 1928. Ya posteriormente, Estados Unidos decide participar en la Segunda Guerra Mundial y le preguntan que qué va a hacer con América Latina, y es cuando dice: no nos preocupa América Latina porque es nuestro patio trasero, nos interesa es Europa. Y entonces se prepara para el Plan Marshall en Europa, y ante la opinión pública se muestra como antifascista, pero tuve en mis manos por mucho tiempo archivado un recorte del periódico El Colombiano que planteaba el mismo colombiano que Estados Unidos financió los ejércitos fascistas de Hitler, mientras ante la opinión pública se mostraba como antifascista. Entonces, para dedicarse al Plan Marshall, no solo en lo militar, no solo en lo político y en lo cultural y en lo ideológico, sino en un proceso de extensión del capital, porque no es el colonialismo el que crea el capital, es el capitalismo el que crea el colonialismo y el neocolonialismo.
Entonces, hablar de colonialismo, neocolonialismo, es hablar del capital. La masacre hoy, la masacre, el genocidio, esa es una posición del capital, es una mirada del capital. Ellos consideran que el pueblo palestino es población superflua, como el Fondo Monetario Internacional considera que nosotros los jubilados somos población superflua, que hay que eliminarnos o dejarnos morir lentamente. Entonces Estados Unidos, con esa doble moral, no le interesa a América Latina, y es cuando impulsa en toda América Latina las dictaduras militares, y en Colombia un tropero llamado Rojas Pinilla le dan hospitalidad en Estados Unidos, allá lo forman para que venga a la toma del poder por las armas y junto con otros países latinoamericanos imponen las dictaduras militares que tantas libertades y tanta sangre y a tantos pueblos se fueron eliminando. Esas dictaduras militares no le fueron rentables a última hora a Estados Unidos. Cuando ya se sienta consolidado en Europa, vuelve a América Latina, pero la encuentra desinstitucionalizada. No le sirvió en Colombia haber impuesto el plebiscito de 1957, de haber organizado la burocracia bipartidista y de haber hecho aprobar en 1957 la Carta de 1886, que no había regido desde 1886 hasta 1957. Pero en el plebiscito le hace decir sí, bajo la égida, bajo el control de los Estados Unidos de Norteamérica, invocando la ideología de la seguridad nacional. Y esa influencia norteamericana también se refleja en la Carta de 1991, porque desde 1970 que se programa el modelo neoliberal con sus primeras reuniones de los grandes magnates en Davos, ellos plantean desde el 70 que para el 90 estalla la crisis de los modelos socialistas y entonces ante 300, una mano de obra de 300 obreros desocupados, había que aprovecharla para una inyección capitalista, pero también a América Latina había que institucionalizarla. Entonces Estados Unidos ya había hecho un intento de reforma constitucional a través de uno de sus grandes mensajeros, a través de uno de sus grandes ventrílocos, de pronto de los más notables, llamado Julio César Turbay Ayala. Turbay presentó una reforma constitucional de estirpe norteamericana para modificar la Administración de Justicia, aprobando el Consejo Superior de la Judicatura y aprobando la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, 1979, declaró inconstitucional esa reforma, pero Estados Unidos no descansó y en 1991 la impuso. La parte orgánica de la Carta del 91 es toda un diseño norteamericano. De pronto no vieron ustedes los videos de la Asamblea Constituyente, pero todas las tardes entraban unos individuos altos, muy bien armados, muy bien uniformados, no tenían nada de latinoamericanos y cogían todo el trabajo que se había hecho en la Constituyente y lo llevaban a guardarlo a una parte secreta que yo creo que solamente ellos permitían. ¿Quién podría ver los archivos de la Constituyente o qué modificaban de la Constituyente que no les conveniera a los Estados Unidos de Norteamérica? Entonces lo que hay que mirar es que los Estados Unidos están aquí presentes y de que el hecho de que un presidente de la República a nivel mundial
se hubiera atrevido a invocar una proclama de paz respaldada en normas jurídicas de carácter internacional, es para ellos mucho más ofensivos, dado su esquizofrenia paranoica, porque nadie es más consciente de ellos que son un paciente terminal y que así como nacieron, el capitalismo, echando sangre por todos los poros de su cuerpo, no ha podido curarse, y que ellos son conscientes de la debacle en que van lentamente, y el problema es que la fiera herida es mucho más peligrosa. Esta advertencia la hago porque yo creo que vamos a tener que ir promoviendo una toma de Colombia en las calles en virtud del artículo 34 de la Constitución, 37, que habla de que el pueblo puede movilizarse libremente y que el pueblo puede participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que el pueblo tiene que ser solidario con la paz y con la lucha de los desvalidos y por la defensa de los derechos humanos, y que en las relaciones internacionales tiene que proteger la solidaridad y a los pueblos en conflicto. Yo creo que si vamos a tomar esto como una turbulencia y una simple disputa entre un intelectual ético, históricamente, ético administrativamente, y que toda esa fuerza le permitió enfrentar a un títere de la economía neocolonial, necesita un respaldo hoy más que nunca más popular, con más agresividad, con más decisión, con más recursos artísticos y culturales, la toma masiva de las calles. La semana entrante hay una en Ibagué, pero yo creo que en Medellín debemos irnos preparando para apoyar, primero que todo, a Palestina, que en el fondo es apoyar a Petro. No es salir viva Petro, es salir a apoyar el genocidio, el magnicidio, el etnicidio de Palestina. Y en ese sentido, estamos legitimando como mayorías absolutas, como soberanía popular, como poder constituyente activo, una decisión histórica y ética, no a un sujeto, que todos somos tan frágiles, que todos somos brinas en la mar. Ellos dicen, de pronto para tranquilizarnos, en una entrevista de McNamara, el encargado de negocios, lo siguiente. Voy a leer esa última parte para terminar, y que enriquezcamos lo que falta con la colaboración de los otros compañeros, porque yo creo que Fabio fue muy pródigo y prolijo en los elementos que nos dio, y tendrían de pronto mucha cosa que repetir que sería una inconsecuencia en lugar de oírlos a ustedes. Miren, le pregunta el periodista del Colombiano al señor McNamara: ¿se ha planteado por parte de la Casa Blanca la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Colombia debido a esta situación con el presidente Petro? De ninguna manera. Estamos muy orgullosos de la relación histórica entre nuestros dos países, que se extiende por más de 200 años. Oiga, por más de 200 años. Estos señores no leen historia. No saben que en 1819 Bolívar los capturó en semejante traición a la patria. Ellos dicen que hace más de 200 años somos amigos. Como que olvidáramos también lo de Panamá. Es una relación fundamental y estratégica para ambos países. Estamos en un momento de turbulencias, es obvio, pero es importante que los líderes tomen acciones para sobrepasar estas complicaciones y reforzar la relación bilateral.
Nuestra relación es duradera y la vemos a largo plazo. Está basada en valores democráticos, compartidos, y hemos hecho mucho juntos a lo largo de los años. Sería una lástima para ambos países si los 10 meses se quedan del gobierno Petro fuese en una época de pocos avances o colaboración. Nuestro deseo es retomar la relación de manera respetuosa en lo que podamos colaborar. Ojalá que también lleve implícito ahí una enseñanza ética que les dio el presidente Petro con su histórico discurso. Bueno, yo quería acomodar esos elementos. Vamos a ver si con la intervención de los compañeros asistentes hay otras preguntas, y yo creo que la calidad del auditorio nos permite aprender muchas cosas más y distintas opiniones sobre el momento que vivimos. Muchas gracias por la invitación y quedamos pues a disposición de ustedes. Muy gracias, Albeiro. Excelente exposición. Estamos muy agradecidos. Nos ha hecho una precisión importante porque en la mente de la gente dicen que de pronto fue un atrevimiento de parte de Petro utilizando ese megáfono para llamar a los soldados norteamericanos a que se resistieran a proceder contra el pueblo palestino. Y eso es un punto que a mucha gente le caló, ¿no? Esa explicación sencilla, y ya con esta explicación que tú nos da todo un soporte para continuar esclareciendo esa postura. Bueno, queda abierta, escuchemos quién desea hacer alguna intervención, breguemos a que seamos breves y que todos podamos participar en cualquier apreciación que tengan. Por favor, levantar la mano para poder ordenar la autorización del uso del tiempo. No sé, Ricardo, si mientras los compañeros se animan a participar, estaba pensando yo en este momento que nosotros les anunciamos que, y posiblemente con los compañeros tendremos oportunidad de compartir la página. Perdón, nosotros tenemos un canal también en YouTube como Frente Unido, y estaba pensando yo si es posible atendernos a los consejeros de ahora que dicen que discursos o intervenciones de más de 5 minutos no es viable llevarlos a internet. Y yo me pongo a pensar a quién le podríamos dar, Ricardo, estas dos exposiciones para que nos las resuman. No creo que sea posible resumirlas. Sí. Hay que llevarlas en su integridad. Así es. Y lo que tenemos que hacer es motivar a nuestros compañeros, a nuestra gente, a que se siente y la lee. Por fortuna ya puede uno abrir el canal, escuchar media hora, descansar, tomar un tinto y volver y seguirla, porque esto no tiene posibilidad de dejarle cortes o tenemos posibilidad de nosotros dejarle un resumen a la intervención del doctor Pulgarín. No es posible. Yo lo veo muy difícil, porque No, todos los elementos son totalmente válidos y van concatenados y apoyan y hay una combinación de historia, de principios constitucionales, y yo no creo que sea fácil hacer un resumen de eso, al menos que el autor tenga esa... No creo que sea posible. Pero entonces creo que ya con esto queda el anuncio. Esta charla la vamos a subir al canal YouTube, y posiblemente lo podamos discutir con Nueva Gaceta. Si ustedes también aceptan que compartir con nosotros esta presentación, la podemos colgar allá en el canal de ustedes. Correcto. Sí. Bueno, Álvaro Betancur ha levantado la mano. Sí, y seguramente habrá otros compañeros que tengan la misma intención. Seguí. Sí. Buenas noches, doctor Pulgarín. Primero felicitarlo y demostrarle mi complacencia por esa magna exposición que usted acaba de hacer. Y también estar de acuerdo con
Hernán y con Ricardo, esto es imposible resumirlo. Yo creo que usted hizo un gran esfuerzo por hacernos, grosso modo, la historia entre Estados Unidos y Colombia en las relaciones de Estados Unidos y Colombia por 200 años. Pero y lo mismo hizo el profesor Arias, pero sí quiero como preguntarle algo en torno a la desertificación que a mí todavía me llena de dudas. Estados Unidos ha dicho que nos desertifica, pero que nos sigue dando ayudas, porque así lo han denominado ellos, 450 millones de dólares en ayudas, que siempre se quedan en los 8 batallones donde están ellos operando en Colombia. Entonces, no son ayudas para el pueblo, para el país, son ayudas para poder sostener esos 8 ejércitos que están posicionados en Colombia hace muchos años. Precisamente el señor presidente de la República el día de hoy comunica en su cuenta de WhatsApp de que Estados Unidos decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato a Colombia. Y el presidente suplica, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, entre comillas, que Estados Unidos nos daba. O sea, ahora se supone que nos mandaba armas para atacar los campesinos y los recolectores de hoja de coca, pero ahora dice el presidente que hoy ordenó quitarlo. ¿Qué opina usted de eso, doctor Pulgarín? Gracias. Yo no sabía de ese impasse. No, es una vindicta. Sí, hoy lo acaba de Pero sí publicar, está, pero más o menos sí, el era presidente llamado lo a atención. publicó ahorita hace tal vez una hora, 2 horas tal vez. No sabía. Es una vindicta, es una venganza, precisamente por el impacto que ocasionó el comportamiento del presidente Petro, que no fue algo extraño, ¿no? Ojalá que tengan memoria y recuerden a Biden allá con megáfono en el meeting apoyando la huelga de los transportadores, siendo presidente. Entonces, que si exige devolver las armas que había dado en comodato, pues yo creo que ahí te va a tener que desarrollarse una especie de litigio. Primero que todo, ¿cuáles son las cláusulas del comodato? ¿Cuáles son las cláusulas que justifican su rescisión, su invalidez? ¿Cuánto tiempo hay que darle a las partes para informarle que está por terminado el comodato? Si fue un comodato simple o un comodato complejo, muchas clases de comodato que hay. Entonces yo creo que va a ser una noticia muy importante y desde ya lo que anuncia es un litigio. Y lo segundo es que Estados Unidos es golpista per se. Estados Unidos, el mismo decía que no es fiable. No tengo aquí en este momento, no encuentro de un mismo norteamericano, que él le avisa a los pueblos del mundo que Estados Unidos no es confiable. Entonces, ir a celebrar con él más contratos van a tener que ser muy puntuales, porque mire que toma decisiones unilaterales y miren el trato que le da Estados Unidos al derecho internacional. En la misma cita que trae Chomsky, resulta perjudicial presentarnos como gente razonable, racional o con sangre fría. Y peor aún, como respetuosa de niñerías tan irrisorias como el derecho o los tratados internacionales.
Ahí entienden ustedes por qué para Trump el TLC lo convirtió en una servilleta, lo hizo trizas. Entonces vamos a ver si este comodato cumplió los requisitos legales para que Colombia cumpla con la entrega. Por ejemplo, si la cláusula dice, vamos a una suposición, que una cláusula diga que las armas prestarán servicio hasta tanto haya una notoria erradicación de las drogas o de los movimientos subversivos. Entonces, esa cláusula no se ha cumplido porque está latente. Él mismo certificó que está latente y que están latentes los movimientos subversivos. Y también de una forma eufemística dice que la visa, que ese comportamiento imperial de quitar una visa y antinatura, porque la tierra no es propiedad privada de nadie, la tierra es un universo, que porque quita la visa, que porque se está negociando con los criminales. Y resulta que Estados Unidos está últimamente de positivista, es decir, de un fervoroso aplicador de la ley, del inciso y de la norma. Y ha desconocido que el derecho penal ha evolucionado hacia una concepción que se llama el abolicionismo del derecho penal o el derecho penal de la liberación, que ha evolucionado hacia la flexibilización de los muros carcelarios, que han evolucionado hasta el acogimiento del infractor, porque tanto el Estado como el ciudadano que infringe, ambos son infractores. El Estado no cumpliendo con las obligaciones de todas las necesidades básicas y satisfechas, que son las que originan malestar en la cultura, que llevan a las conductas ilícitas. Entonces el Estado ahí también es victimario, no es solo víctima. Entonces el Estado tiene que, en el contrato social, que es un aporte de la teoría constitucional desde el siglo XIII con los franciscanos, el contrato social se hace con los factores reales de poder en conflicto. Y lo que ellos llaman criminales son factores reales de poder en conflicto. Y entonces lo que se cometió ahora con 17 personas en una potencialidad de barcos contra una humilde barcaza, dos humildes barcazas, eso no es un crimen. Entonces, ese doble rasero con que ellos trabajan los lleva a sancionar a un presidente que ha tomado la nueva criminología, la política criminal, el psicoanálisis, la antropología, el nuevo derecho penal de la liberación, para plantear que la cárcel no resocializa, que es el acogimiento de la sociedad civil, es la integración de la persona siempre y cuando cumpla ese victimario con, primero, la verdad, segundo, con la restauración de los daños, y así va lográndose la transición a la sociedad civil, porque como es un nuevo código penal, no habla de retribución ni de vindicta, sino que habla de resocialización. Entonces los argumentos para quitar la visa también son antijurídicos, no tienen ningún respaldo. Entonces decimos, ¿por qué no vamos al derecho internacional? Pero ¿cómo le parece la opinión que tiene los Estados Unidos del derecho internacional? Textualmente, ojo, niñerías irrisorias. Eso es para ellos el derecho internacional. No sé, Álvaro, si más o menos te queda claro, pero sí hay que estar atentos a esa terminación del contrato de comodato que él reclama. Gracias. Levantó la mano Frente Unido por el Pacto. Hernán. Hernán.
No, yo aprovechando que está acá entre nosotros Gabriel Jaime Urrego, quien ha sido uno de nuestros animadores en el Frente Unido por el Pacto y que también lo hemos llevado como candidato a la Cámara por el Pacto Histórico. Sí le quiero, como él no estuvo en la parte de Fabio Arias, sí le quiero recordar, le voy a plantear a él para que lo tenga en cuenta. Y si hay alguno aquí, otro candidato a Cámara o Senado, también le podemos abrir el micrófono. Y es que Fabio Arias nos planteó de que a los políticos que ahora estamos participando en esta contienda electoral y que seguramente el doctor Pulgarín está de acuerdo conmigo, hay que llevarlos a que planteen en el debate, en el discurso de qué lado están. Por supuesto, la derecha ya lo ha hecho y se ha expresado como tal, mandó cartas y los medios le están amplificando eso, han distorsionado el mensaje de Petro, han distorsionado el significado de lo que fue el megáfono y que, como lo dice el doctor Pulgarín, él continuó, o lo dijo Fabio, él continuó su discurso de las Naciones Unidas, lo continuó en la calle. Entonces, creo que nos queda a nosotros, Gabriel Jaime, ahora que vamos a tener muy buenas relaciones con todos los candidatos de la izquierda, de que les digamos que se pronuncien, de qué lado están, si están con esta agresión de los Estados Unidos a Gaza y de parte de quién están, o si están apoyando, y vamos en este momento a amplificar este apoyo a lo que ha sido la actitud patriótica de Petro. Eso, Gabriel Jaime, era lo que quería notarte, de que se planteó ahora y que seguramente vos como candidato, seguramente lo vas a tener posibilidades de plantearlo en muchas partes. No, claro, Hernán, a mí me parece, pues como siempre, muy valioso este espacio y el doctor Pulgarín, pues que siempre nos da elementos de juicio y muy oportunos para este debate electoral que se avecina. Yo inclusive compartí con Ricardo Torres ese sentimiento. Yo le dije, hombre, Ricardo, ¿cómo hace uno para defender al presidente Petro, hombre, nuestro presidente, hombre, cómo se va para allá a Nueva York, por Dios, hombre, a retar ese tipo y a decirle al ejército esa situación? Y entonces, porque la verdad es que uno no tiene ese conocimiento que tiene el doctor Pulgarín, pero escuchando al doctor Pulgarín ya uno se llena de elementos de juicio para entender que las normas del derecho internacional, pues, y había que mirarlo en un contexto más general, sino que uno como que lo siente que muy provocador, pues el presidente Petro en ese sentido, pero entendiendo que es la vida la que está en juego y hablar de que hay 70.000 palestinos muertos en este genocidio, y como lo dijo Petro de manera muy contundente en la ONU, y la ONU ha estado pasiva con eso, ha estado omisiva con ese tema. Entonces yo creo que la verdad es que nos tenemos que sentir muy orgullosos del presidente que tenemos. Y hoy que estuve con Carolina Carcho, yo ando por acá en Bogotá, estuve con nuestra candidata presidencial, y volvió y se tocó el tema de la constituyente, y volvió y se tocó el tema de todos estos tratados de libre comercio y de las relaciones internacionales y la multipolaridad y lo que hemos venido trabajando acá en este espacio. Yo creo que se va a volver un asunto, o lo volvió también el presidente Petro, un asunto del primer orden, porque tenemos que revisar todo ese tipo de relaciones, porque, como dice el doctor Pulgarín, no es de ahora, en otra hora también ha sido el patio de atrás América Latina para Estados Unidos, y con con todas las intervenciones, lo que hemos tenido es litros de sangre. Y yo creo que ahí es donde hay que valorar, como dice también Hernán, la coherencia del presidente Petro, la coherencia con el tema de Colombia, potencia mundial de la vida. O sea, la vida, los diálogos, la concertación. Hoy saber que este gobierno le puede entregar a Colombia que tenemos dividendos de la paz, que tenemos menos muertos, la política de nosotros es la del diálogo y tratar de buscar una paz negociada, no con la confrontación, porque la confrontación no deja sino viudas y huérfanos. Entonces, no, yo quedo supremamente agradecido con este espacio y con los elementos de juicio que nos da el doctor Pulgarín, porque la verdad es que yo estaba muy confundido, pero hoy voy a dormir tranquilo porque con los elementos de juicio que nos da el doctor Pulgarín, tiene unos argumentos para poder controvertir ese tipo de réplicas que le hacen a uno todos los días frente a esa situación que pasó
en Nueva York, pero bueno, yo creo que tenemos un presidente que nos hace sentir, insisto, muy orgullosos de ese líder mundial. Se volvió un líder mundial en los temas ambientales, en los temas de la vida y en un tema tan atroz como es lo de Palestina, hombre. La verdad que estamos muy conmovidos con eso y bienvenidas todas las acciones que hace nuestro presidente. Muchas gracias, doctor Pulgarín, y a Hernán y a Ricardo por permitir este espacio y en un momento tan oportuno que es que estamos en un debate electoral y que tenemos que tener ese tema pues como vigente. Muchas gracias. Señores, pero tampoco nos podemos alejar de la expectativa que nos han planteado el doctor Pulgarín en torno a la movilización. Es que nosotros nos tenemos que movilizar ya no para defender la gestión de Petro, ni lo que dijo Petro en la ONU. Nosotros tenemos que movilizarnos para defender a Palestina y el país debe aprovechar esta coyuntura para salir a atacar a Estados Unidos y contra el genocidio de Palestina. O sea, la convocatoria que el doctor Pulgarín nos hace, yo no sé, no la había escuchado absolutamente a nadie hasta hoy. No sé si ustedes habían escuchado una convocatoria de esa magnitud, pero nosotros tenemos que aprovecharla y el Frente Unido por el Pacto, los demás organizaciones sociales y progresistas debemos salir a marchar, a defender a Palestina en esta coyuntura política que se nos avecina. Sí, precisamente, Álvaro. Hoy en el Sindicato de Empresas Públicas, Sintraendes, se dieron dos discusiones, o por lo menos se abrieron dos discusiones importantísimas. Primero, con relación a un tema también acá ya muy criollo, y es el tema de la profundización alrededor de la privatización de EPM. Y vamos a aprovechar esa charla para que el próximo miércoles ya la agendemos en este espacio. ¿Por qué? Porque viene el tema también de lo que hemos venido defendiendo, que es el patrimonio público. Y hay una arremetida que puede ser la estocada final para llegar a la privatización completa de EPM. Entonces, el presidente Carlos Posada tiene una presentación muy didáctica, muy clara, y le hemos pedido que nos acompañe en el próximo miércoles. Ya él aceptó la invitación porque se viene, la medida que van a tomar están relacionadas con lo que viene ocurriendo en muchas instituciones públicas, y es que internamente se hacen unos movimientos privatizadores, o sea, se debilita el patrimonio y termina transfiriéndoselo al capital privado. Entonces, ellos allá le plantearon al sindicato que entre septiembre y el 7 de noviembre, antes de que se cierre, que venga el periodo del control de contratación, se tiene que precisar todas las medidas que ellos van a tomar para ese fin. Entonces, ese fue el primer punto y todos estuvimos de acuerdo que había que movilizarse también por ese tema. En la segunda etapa de la mañana llegó un personaje que está promoviendo toda la movilización en Colombia en apoyo al pueblo palestino, y que el 7 habrá una movilización en Bogotá, pero que aquí en Medellín tenemos que coordinar también para expresarnos ya en una marcha, y en eso se está trabajando. Entonces, son dos puntos que aquí, en ese problema general que vivimos, que no se puede excluir, y hay que movilizarse contra el genocidio, esclarecer que tenemos un problema central, que es el problema de la amenaza norteamericana y de toda la intromisión en la vida interna del país, y dar el debate y denunciar y mirar dónde está la gente, si está a favor de que los gobiernos norteamericanos nos sigan pisoteando, nos sigan imponiendo sus políticas, nos sigan imponiendo sus modelos económicos, nos sigan destruyendo nuestra biodiversidad,
y qué hace la gente, quiénes están a favor de eso y quiénes estamos en contra. Entonces, es todo el patrimonio de la nación la que está en juego y por lo tanto queremos expresarnos en las calles. Esto no puede ser, estas tertulias nos ayudan y nos alimentan intelectualmente, pero a la gente hay que llevarle los mensajes un poquito más aterrizados, mostrándole la gran amenaza que se cierra sobre nuestro país y sobre el futuro progresista del mundo en general. Entonces, desde ahora lo estamos invitando para que el miércoles todos esos problemas al final son los mismos, ¿no? Están integrados. El tema de las privatizaciones es el beneficio para el capital foráneo, lógicamente, y de ahí vienen cosas como la masacre de la bananera, que también fue producto de un capital foráneo que se apropia de todo el cultivo del banano en la zona bananera y termina masacrando a todo un pueblo porque hay un reclamo justo para los trabajadores. Entonces, todas estas historias van a permitir como que nos permiten hilvanar en la historia todas las amenazas que hemos visto, todos los atropellos que han hecho sobre el pueblo colombiano y que no podemos ser pues, indolentes y que tenemos que manifestarnos públicamente para hacer claridad y hacer pedagogía frente a esto. Y las elecciones deben convertirse en un cursillo para educar, un cursillo de esclarecimiento de posiciones políticas de fondo. Entonces, yo no sé si